quiero ver, a ver si lo han podido resolver, y ya vamos con ese directamente, empezamos con ese. Si estamos listos, les voy a compartir ahí. Vamos a ver. Ahí deberían tenerlo a la vista. ¿Se ve el problema? Sí. Sí, se ve. Sí, se ve, profe. Bien. Problema simple, sencillo, esto lo tienen en la guía, es nuevo el ejercicio, sí, eso sí, porque este lo hice este año, es mío, digamos, como el resto de la guía, la guía de trifásica no, tuve que hacer un mix de ejercicios viejos y algunos pocos ejercicios que alcancé a hacer yo, pero de todas maneras, yo siempre le busco algún tema de interés particular, para poner el punto sobre acentos particulares de la cuestión, porque todo lo demás se ve en los libros, digamos, los ejercicios comunes están en todos los libros, no, casi como que no son muy interesantes por repetidos nada más, ¿no? Yo lo que quiero que vean ustedes es que a veces uno tiene que pensar, yo creo que en la medida de lo posible, muy seguido uno tiene que pensar por fuera de la caja, como dicen los out of the box, digamos, como dicen los de marketing, para resolver algunos ejercicios que también aplica acá, que también aplican electricidad, que a veces nos quedamos en hacerlo estándar y no resolvemos cosas porque hacemos lo estándar y a veces pagamos un precio muy caro por hacerlo estándar. A veces. Nuestra profesión en particular, la profesión del ingeniero eléctrico, es bastante conservadora en lo que hace referencia a instalaciones eléctricas, ese tipo de cosas. Nosotros somos bastante conservadores y no es por casualidad, sino por el hecho de que si uno puede encajar una solución que tiene, eso ya se los he contado, el chiste de, digamos, cómo resuelve un ingeniero y cómo resuelve un matemático el tema de hacerse un té. ¿Se acuerdan eso? La paradoja se las he contado, ¿sí o no? No paradoja, un cuento muy simple y sencillo. ¿Se los he contado o no? No se los conté. No sé si me dicen que sí o que no, me ayudarían como para darle continuidad. ¿No se acuerdan? Eso sí. Yo no me acuerdo particularmente, no sé el resto, capaz que yo estaba tapando moscas. Ah, bueno, no, entonces se los cuento así nada más, digamos, le dicen a un matemático, yo te doy agua fría, ¿cómo haces para hacerte un té? Entonces el matemático dice, bueno, caliento el agua, pongo el saquito en la taza, le tiro el agua caliente y ahí me hago el té. El ingeniero responde, bueno, yo caliento el agua, pongo el saquito en la taza y tiro el agua caliente arriba del saquito y me hago un té. Y la segunda pregunta era, ¿y qué haces si yo te doy el agua caliente? Entonces el matemático dice, no, cambio las condiciones de borde, adapto mi problema a la nueva condición, tiro directamente el agua caliente en la taza y me hago el té. ¿Y qué dice el ingeniero? Espero que el agua se enfríe y empleo el procedimiento anterior. ¿Verdad? Así somos nosotros. O sea, lo que es seguro, lo hacemos seguro. ¿Sí? Y listo. Y ya está, somos un poco conservadores a veces en algunas cosas y yo no estoy a favor de eso, para nada. Yo creo que es un defecto de nuestra profesión. Pero también reconozco que la manera más segura, nosotros lidiamos con problemas que no trabajan los electrónicos en general cuando hacemos instalaciones de potencia. Yo me dedico a hacer automatización. La automatización es un caso aparte, un caso digamos, de nuestra profesión en la cual caer dentro de las cosas comunes es un perjuicio, pero debe ser la única rama que tenemos esa característica, porque del otro lado también hago instalaciones industriales, y en instalaciones industriales, cuanto más cuadradito haces todo, más alineado con los reglamentos, más siguiendo las normas, lo van a ver cuando vean instalaciones, ustedes van a ver que cuando ven instalaciones hay un procedimiento a seguir, y ese procedimiento se tiene que seguir a rajatabla y no se pueden correr de ahí. Entonces dejan de enfriar el agua, la vuelven a calentar y hacen el procedimiento que dice el libro. Generalmente hacemos eso, todos los ingenieros eléctricos, sobre todo, ¿sí? Los que somos eléctricos, yo soy eléctrico, hacemos ese procedimiento. A veces sirve,
a veces creo que nos perjudica un poco. Creo que a veces nos perjudica un poco, porque habría a veces soluciones alternativas y ni siquiera las buscamos, ¿sí? Bueno, da para hablar. Por ejemplo, en este caso que tenemos acá, a ver, trifásica. La pregunta era, ¿qué pasa si lo tienen en la carpeta, ¿no? Creo que lo tienen en la carpeta. Tengo 3 voltímetros ideales, resistencia infinita, y armo esta configuración. ¿Qué mide cada uno? Pregunta 1. Primera pregunta. ¿Qué mide cada uno? ¿Qué respondieron ustedes en esa situación? No lo hicieron. Sí, lo estoy buscando, pero a mí creo que eso medía, los voltímetros medían la corriente de fase, o sea, entre una fase y el neutro. La corriente no, es un voltímetro. Perdón, la tensión, disculpe. La tensión. Bien, ¿cómo lo demostrás? ¿O por qué estás seguro? ¿O qué característica te hace pensar que eso es así? Porque en un triángulo se cumple que las tensiones de línea son iguales a las tensiones de fase. En un triángulo se cumple que las tensiones de línea y las de fase son iguales. Sí, eso es cierto. Pero el voltímetro no está en un triángulo. Claro, sí. No, es que justamente el voltímetro, los 3 voltímetros son como una carga en estrella que está conectada a las tensiones de línea, a las tensiones de fase, perdón. Exacto. Es una especie de neutro virtual. Ustedes acuérdense que hicimos la demostración esta con el alambre, con el hilo conectado entre O y O', ¿sí? Entre O y O', o N y O, si ustedes quieren, no sé cuál prefieren usar, digamos, de nombre, pero si ustedes piensan entre O y O', no hay diferencia de potencial acá, ¿sí? No hay diferencia de potencial, es decir, en esta condición, con los 3 voltímetros iguales y los 3 teniendo resistencia infinita, B de O' es 0. 0 volt. Es decir, entre el generador y el neutro de los voltímetros no hay ninguna diferencia. Y no hay diferencia porque forman una estrella absolutamente equilibrada. Y encima equilibrada por demás porque son los 3 infinitos. Digamos, si ustedes quieren puristamente hablando, al ser infinito, podemos decir que B1, B2 y B3 tienen la misma resistencia. Si es infinita, los infinitos no son iguales entre sí, ¿no? Qué sé yo, se podría discutir, pero en la práctica son iguales, en la práctica los consideramos iguales y no hay diferencia de tensión. Si no hay diferencia de tensión, entonces, ¿qué potencial miden? Era, creo, lo que estaba diciendo. No medimos la diferencia de potencial, por ejemplo, entre el borne del amperímetro A1 y O'. Se mide Claro. ¿Y cuánto mide? ¿Qué valor tiene? Miden, digamos, la diferencia de potencial entre un borne acá, entre este borne acá y este borne y el O' que está acá abajo. ¿Cuánto mide eso? ¿Qué valor tiene? Tiene valor calculable, digamos. ¿Cuánto vale? 220, ¿no? Sí, 220. De generador. Exacto. B1 mide 220 con ángulo 0, ¿sí? B1 mide... A ver, si ustedes van a responder qué valor mide el amperímetro indica 220, nada más, ¿sí? Si ustedes dicen sobre qué tensión mide el amperímetro, ahí sí la respuesta sería B1 mide 220 con ángulo 0, B2 mide 220 con ángulo menos 120 y B3 mide 220 con ángulo más 120. Pero en general, como son voltímetros, nada más, miden 220 volts y ya está. Esa es la respuesta, ¿sí? Primera respuesta, sin problemas, miden 220 cada uno. La tensión simple o de fase, ¿sí? De fase es discutible, simple e indiscutible, ¿sí? El término, digo, de fase es discutible. Acá nosotros siempre le decimos que, digamos, la de fase es la más chica de las dos, pero en realidad no sería del todo cierto, por ejemplo, en el triángulo, donde la de fase es lo mismo que la de línea y vale
las tensiones compuestas, ¿no? El valor de las tensiones compuestas. Bueno, para no hacer despiole. Primer punto, entonces, el A, primer punto, el voltímetro, cada voltímetro mide 220. El punto B, ¿qué pasa si las resistencias ahora no son, las resistencias no son infinitas, sino que tienen un valor de 2 megas, creo que era, lo estoy diciendo de memoria, pero creo que era de 2 megas. Sí, si 2 no me mega equivoco. ohm. ¿Sí? 2 mega ohm. En ese caso, ¿qué pasaría? ¿En qué cambia? ¿Qué hacer? El cambio de potencial y tenés que encontrar la corriente que pasa por los voltímetros y hacer la ley de Ohm. Sí. ¿Y cuánto te va a dar? Mide Te lo va a dar, mismo, porque sigue claro, equilibrado. Al estar claro, te va a equilibrado el dar, sistema, el exacto, cero, el O' sigue siendo 0. sigue siendo 0, exacto. Te va a dar lo mismo. Lo que podrías hacer, si querés, si estamos de acuerdo, influiría sobre el amperímetro 1. En el amperímetro 1 sí tendría una influencia. El amperímetro 1 vería ahora que circula corriente por los voltímetros, porque que la corriente sería, guarda, la corriente sería de microamperes. Digamos, si fuera un amperímetro en serio, ni lo nota. ¿Sí? Un amperímetro de amperes comunes ni nota esa diferencia, porque él tiene que medir las corrientes que van por el triángulo, que van a ser mucho más grandes, van a ser millón de veces más grandes que las corrientes que pueden consumir los voltímetros. Pero también yo te podría haber dicho, por ejemplo, en lugar de ponerte 2 megas, yo te podría haber dicho, bueno, tienen 2 ohms de resistencia interna, ¿sí? Si tienen 2 ohms de resistencia interna, ¿qué cambia? Si tienen 2 ohms, nada más. O sea, como voltímetros son una inmunda porquería, ¿sí? Como voltímetros son una porquería. Pero cambia, ¿qué cosa? ¿Qué cambiaría? La tensión que miden, ¿cuánto vale? La tensión que mediría, si tuvieran 2 ohms, nada más, ¿cuánto vale la tensión que miden? Vale lo mismo. Lo que Vale lo cambia es la mismo. corriente, que ahora se conecta una Exacto. estrella y un triángulo a la vez, sería, ¿no? Ahí está. Lo que pasa es que se hace representativa la corriente, porque ahora vos tenés 220 pasando por 2 ohms, ¿sí? Por 2 ohms. Entonces tenés 110 amperes circulando, 100 y algo de amperes circulando por ahí, ¿sí? 220 dividido 2, sí, también 110. 110 amperes, ¿sí? Entonces tenés 110 amperes circulando, ahí sí que te cambia, ¿sí? Te cambia la medición de A1 es horrorosa. La medida, la forma en la cual cambia la medida A1 sí es horrorosa, pero en tensión siguen midiendo lo mismo. Mientras que formen una estrella equilibrada, siguen midiendo 0. Aún cuando formen una estrella de cortocircuito, aún cuando formen una estrella de cortocircuito, seguiría siendo equilibrado, ¿sí? Seguiría siendo equilibrado. ¿Cuál es el problema? Es que estás poniendo en corto todo. Si algo no te limita a eso, te mandaste un moco de tremendas dimensiones. Pero en valor de tensión seguiría midiendo lo mismo. En valor de tensión. En consumo de corriente sería tremendo. El consumo de corriente sería infinito, justamente, porque serían esos 220 volts. Si no te los limita a 1, que es el único que puede frenar un poco la corriente, ¿sí? Si no te lo limita a 1 y está a 1 solo encima, ni siquiera tenés en las otras líneas. Si no te lo limita el amperímetro, chau, corriente infinita. Pero siguen midiendo 220 en todas las cuestiones. ¿Se entiende eso? ¿Se entendió? Sí, no. Sí, Bien, sí, sí. bien, maravilloso. ¿Y están de acuerdo? Es increíble. Sí, Consigo. sí. Bueno, me alegro. Bien. Y ahora la pregunta creo que es la C. Si no es la C, disculpen, pero la pregunta es, ¿qué pasa si B3 ahora se pone en cortocircuito? Es decir, el voltímetro 3 aparece en cortocircuito. ¿Qué pasa ahora con lo que miden las tensiones, con lo que miden B1 y B2? Los voltímetros B1 y B2. ¿Cuánto miden? B1 mide la tensión compuesta entre la fase de 220 y la fase con grado 0 y la fase 220 con grado 120. Y Bien. B1 mide exactamente lo mismo, 220 con la tensión compuesta de 220 con menos 120 volts. ¿Por qué?
La pregunta Domichao. Porque ahora el punto cero ese que usted marcó cero prima tiene un potencial que es... No el cero prima, está bien, bien. Claro, el cero prima ahora tiene un potencial que es el del generador en ese punto, el 220 con grado 120. Ahí está. ¿Y en términos de corriente pasa algo? Sí, porque ahora tenés una estrella que está desequilibrada, porque vos tenés dos... Ah, no, porque son ideales, no pasa nada. Ahí está. No pasa nada. O sea, tendrías como una especie de cosa así. A ver, lo dibujo, ¿sí? Donde esas resistencias son infinitas. Entonces, lo que vos tenés en definitiva es esto. Este punto de acá, o sea, tenés la estrella, el triángulo acá. Para un lado tenés este punto, tenés la otra resistencia, tenés la bobina, todo lo que vos quieras, y esto se queda solo. Este punto O', lo único que tiene es igualdad de tensiones con respecto a este punto de acá, a este, porque tenés un cortocircuito, pero en realidad tenés circuito abierto, así que es como que queda el punto ese ahí solo y no conecta con nada. Problemas de corrientes no te va a generar. Problemas de tensión sí, porque como vos decís, se desplaza este punto O'. ¿Cómo lo puedo calcular? ¿O cómo puedo demostrar que eso es así? Y calculo la tensión de desplazamiento esta que era I sub R, ¿se acuerdan? Por B sub R más I sub S por B sub S más todo dividido, esto y R más I sub S más I sub T, donde lo que va a pasar es que I sub T, la admitancia esta, es la inversa de un corto. Y hacer la inversa de un corto es 1/0 y me da infinito. Entonces me queda que la tensión de desplazamiento directamente son los 220 con ángulo 120. 120. Entonces vuelvo a calcular las tensiones ahora con respecto a ese punto, porque estoy midiendo con respecto a ese punto. Cuando calculo las tensiones con respecto a este punto, me da que está desplazado este valor. Los voltímetros miden una especie de tensión compuesta, miden la tensión compuesta, de hecho, que va a ser raíz de 3 veces 220, va a ser lo que va a medir. No tiene mucho más complejidad que eso el problema en sí. Fíjense, este es un problema que tiene la característica que a mí me gusta tomar en particular. No tiene mucha cuenta, no hay que hacer gran cantidad de ecuaciones, no hay que resolver ecuaciones de 3×3, 4×4, ni mucho menos, ni siquiera de 2×2, ni siquiera de 1, ¿sí? No hay que resolver ecuaciones, pero hay que pensar mucho, ¿sí? Hay que tratar de pensar todo lo posible para llegar a los conceptos de cómo se resuelven las cosas. Los métodos sirven, los métodos de cálculo siempre sirven, ¿sí? Y uno los tiene que tener practicados, pero en particular a mí, desde la teoría de electrotecnia, a mí me interesa que piensen mucho y calculen poco, ¿sí? Entonces, eso sería lo ideal en un problema. ¿Se entendió este problema cómo se hacía? ¿Se entiende? ¿Queda claro? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Preguntas, consultas? ¿Su consulta no molesta? ¿Hoy estamos de oferta? ¿Se entendió? Sí. Sí, maravilloso, bien. Venimos bien. Seguimos entonces. Vamos con otro problemita. A ver, vamos a ver qué tenemos. Ahora ya vamos a hacer un problema de otras características, no de este que viene les va a encantar, porque además ni siquiera me acuerdo cómo se resolvía. Bueno, vamos a tener este problema de acá, ¿sí? Calcule la tensión en el circuito sabiendo que I vale 3 amperes. ¿Está? O sea, yo tengo que calcular cuánto vale B. Tengo una fuente controlada acá que me pone B sobre 2 en este lugar. Tengo una fuente controlada que me pone B sobre 2 en este lugar. Sé que I vale 3 amperes, pero no sé más nada. ¿Cómo hago para calcular este problema? A ver qué me dicen ustedes, por dónde empiezo, qué puedo llegar a hacer. Díganme ustedes. ¿Qué respuesta puedo dar a esa pregunta? Pregunta de examen, típica. Esto fue un examen que tomamos, lo calificamos y todo.
¿qué se les ocurre hacer? ¿Puedes aplicar mallas? O si Podríamos. no, Dale. Sí, a ver, vamos a hacer una cosa. Les voy a tratar de mostrar cómo yo preferiría que operen ustedes. Digamos, primera propuesta, podemos hacer malla. Entonces, no empieces a hacer malla. Cuando es así, digamos, y estás rindiendo en un examen que tomo yo, anotate cuáles son las posibilidades para resolverlo. Uno, mallas. No lo empieces a hacer todavía, porque capaz que hay una forma más fácil. No me acuerdo cómo se resuelve, así que honestamente te voy a decir cómo lo resolvería yo. Yo me anoto los métodos. Primero podría ser por mallas. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa podríamos hacer? Mallas es uno de los métodos que casi sin lugar a dudas podríamos aplicar. ¿Qué otra cosa podemos hacer? ¿Para qué otro lado podemos ir? Díganme ustedes. Bueno, el mismo tipo es aplicar nodos. Claro, si podemos aplicar malla, se cae de Maduro que seguramente se puede aplicar nodos. Entonces, otra propuesta, podemos aplicar nodos. Le saqué punta al lápiz, ¿vieron que escribe más finito? Genial. Ahí dice nodos, ¿eh? No sé qué parece cualquier cosa, pero ahí dice nodos. Bien, nodos. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Podemos hacer Thevenin. ¿Se podría hacer Thevenin? ¿Sí o no? Sí, tenés una fuente controlada de tensión, pero sigue siendo lineal, no es transitorio. Sí, sí, sí. Sigue siendo lineal. Aun cuando fuera transitorio, punto a punto, podés hacer Thevenin. Digamos, tiempo a tiempo, instante a instante. Thevenin sigue siendo válido. Y si es válido Thevenin, es válido Norton. Es válido no. En este caso igual. Sí, sí, sí. Podría ser, digamos. Posibilidades. ¿Hay alguna más? ¿Hay alguna menos? ¿Se puede pensar de otra forma? no. No. Es parecido a un ejercicio que también habíamos hecho porque todas las resistencias son de 4 ohms. Y creo que estirabas, por ejemplo, el punto abajo de A es un nodo. El otro punto que se une con el generador de tensión lo podés separar como en un cablecito. Y había algo de simetría, que las corrientes, como eran las tensiones, las resistencias eran simétricas, se dividían igual. Sí. Algo así. Pero ya tenés un sentido de corriente marcado. Sí. Entonces, no más o menos por ahí podés guiar. Está bien, pero no necesariamente tenés que respetarlo. Guarda con eso, porque a veces es un truco bastante sucio, digamos, ponerte un sentido de corriente y que vos lo tengas que respetar. Yo no te digo que lo respete. En definitiva, cuando des la respuesta, tu respuesta se tiene que ajustar a ese dibujo. Eso sin lugar a dudas. Eso sí, eso sí. Pero no tenés por qué agarrar ese sentido de corriente si a vos no te conviene. Resolvelo de otra forma. Si eventualmente no te conviniera, lo podés resolver de otra forma y después decir, bueno, vale tanto. Si yo tomo la consideración de corriente así, a mí me dio -4, ponele, pero vale tanto. Yo podría no considerar ese sentido de corriente. La cuestión es, ¿qué hago? ¿Qué otra cosa se podría hacer? ¿Qué otro método? ¿Qué otra consideración se podría hacer? Yo siempre recomiendo dibujate sobre las resistencias, sobre los elementos del circuito, dibujate qué conocimientos son seguros o qué eventos son seguros que pasan, qué cosas seguro están pasando, ¿sí? Por ejemplo, digo, ¿qué cosa seguro está pasando? Bueno, que la corriente seguro, esto es seguro, que la corriente que entra acá, como quiera que le diga, vamos a decirle I1, ¿sí? Se divide en dos acá, exactamente iguales. ¿Alguien me puede discutir eso? ¿O alguien puede opinar distinto? No. Y 12 y 3 tienen que ser iguales. ¿Por qué? Porque son iguales las resistencias, están en paralelo. No están en paralelo. Sí, están en paralelo. Entonces, para que provoquen la misma caída en uno que en el otro, las corrientes tienen que ser iguales. Y están en paralelo, tal cual. Bien, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué otro conocimiento? Acá también pasa lo mismo. Si vos querés decirle a esta I4 y a esta I5, también pasaría lo mismo. ¿Estamos? ¿Sí o no? Entonces,
podrías decir, no sé, podríamos ver cómo es la cuestión con respecto a la tensión esta que está acá, pero I4 e I5 tienen que ser iguales sin lugar a duda. Esto es la mitad de la tensión. Ahora, si acá te cae la mitad de la tensión, ¿sí? Si acá te cae la mitad de la tensión, ¿qué pasa arriba? ¿Qué está pasando arriba? Acá cae B sobre 2, ¿sí? Acá cae entre, ¿qué le podemos decir a esto? Vamos a decirle B sub 1 y B sub 2, entre B sub 1 y B sub 2 cae la mitad de la tensión, cae ese B sobre 2 que ves acá, este de acá, ¿sí? Cae B sub 2. ¿Qué pasa entre B sub 1 y A? Tiene que pasar que entre las resistencias AD4 que están en serie con el paralelo, tiene que caer B sub 2 también, si no, no se cumple mallas. Exacto, exacto. Entonces, vamos a agarrar, a ver si podemos hacer esto. Podremos juntar, por ejemplo, por ahora, al menos, estas resistencias que están de 4 en paralelo con 4. ¿La podemos pensar como una sola de 2? Sí, sí. Sí. Entonces, podríamos decir que I sub 1 por 6 me da B sobre 2, ¿o no? ¿Sí o no? Sí. Bien. Esto es un primer dato, o sea que I sub 1 va a ser B sobre 12. A ver, implica que I sub 1 es B sobre 12, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? Entonces, si me crees eso, ¿cómo va a ser I sub 3 e I sub 2? I sub 3 ya dijimos que eran iguales, pero además de eso, ¿qué otra característica tienen? Que I sub 1 es igual a la suma de I sub 3 más I sub 2, digamos. Tiene que ser la I mitad. sub 1 es igual a I sub 3 más I sub 2, eso es, más I sub 2. Entonces, I sub 1 es igual a I sub 3 más I sub 2, entonces I sub 3 igual a I sub 2 es igual a B sobre 24, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Bien, perfecto. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué tenemos? ¿Por qué multiplicaste la corriente I1 por 6? Porque dije que B sub 2, que entre este punto de acá arriba y este punto de acá abajo, caen la mitad, caen B sub 2. Ahora dije, la resistencia que hay en este paralelo es 4 en paralelo con 4, que da 6, que da 2. Y le sumo la serie esta de 4, que está en serie con eso, y digo, hay una resistencia de 6 ohms equivalente. Es como que reemplacé las dos en paralelo por 4 más 4 en paralelo con 4. ¿Está? Okay. Y hice pasar y sub 1 por ahí. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Entonces, ¿qué más puedo escribir si tengo algo más para escribir? ¿O qué más puedo hacer? Yo podría decir que I sub 1 por 6 B sub 2, bueno, eso ya lo saqué. Vamos a ver este nodo, el nodito este que está acá. El nodo X, vamos a decirle. El nodo X. En el nodo X entran 3 amperes. ¿Sí? Entra I sub 2, que no sé cuánto vale, y sale I sub 4, que no sé cuánto vale. ¿Estamos hasta ahí? Sin embargo, sé que I sub 2 es B sobre 24, ¿sí o no? ¿Sí? Sí, sí. Lo acabo de decir acá arriba. ¿Estamos de acuerdo? ¿E I sub 4 qué es? Tiene que caer B sub 2 también, cuando pase por la Y resistencia de entonces, 4. ¿cuánto vale I sub 4? Y sub sería B sub 8, ¿puede ser? B sobre Sí, 8, B sobre ¿no? 8. B sobre 8. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Porque I4 por 4 me da B sobre 2. Paso el 2 para el otro lado, ¿no? ¿Estamos de acuerdo o no? Digo, B sobre, lo hago prolijo porque si no hasta yo me perdí, imagínate ustedes, I4 por 4, ¿sí? Entonces paso este 4 para abajo y me queda que B sobre 8 es I4, ¿sí? Y B sobre 24 me daba I2. Entonces yo digo, 3 amperes es igual
a B sobre 24 más B sobre 8. O lo que es lo mismo, bueno, B por 1 sobre 24 más 1 octavo. ¿Y esto cuánto da? No sé. Ustedes me dicen. ¿Cuánto da un 24 más 1 octavo? No tengo ni idea. Soy horrible con las cuentas. Un sexto. Un sexto. Perfecto. Entonces, ¿cuánto vale B? 18 volts. Sí. Y ya tengo lo que me preguntaba. ¿Sí? Tengo lo que me preguntaba. No usé mallas, no usé nodo, no usé Thevenin, no usé Norton. ¿Sale más fácil así? Creo que sí. Habría que ver. ¿Quieren probar de hacerlo por mallas y después me cuentan? A ver cómo les da, o nodos y después me cuentan. A ver cómo les da. Habría que ver, ¿eh? Yo directamente ni lo pienso por ese lado. Igual, perdón, ¿no es al revés? ¿Es I sub 2 menos I sub 4? O sea, porque 3 amperes y I sub 2 entran al nodo y 4 sale. Y en la Sí, para ecuación que le puedo haber pifiado. A ver. ¿Dónde estamos? ¿Qué me decías? ¿Que I sub 2? Claro, la ecuación del nodo, porque vos ahí tenés 3 amperes más I sub 2 tiene que ser igual a I4. Sí, tenés razón, sí. Yes, menos mal. Entonces, conste que dije que no me acordaba cómo se resolvía, por suerte lo aclaré antes, pero sí, tenés razón, así que esto va a cambiar, pará. Esto va a cambiar, esto va a cambiar y esto va a cambiar. Espérate que lo borroneo y lo hacemos bien. Bien, gracias, genial. Vamos a decir entonces, I sub 2 más 3 amperes, que es esto de acá, es igual a B sobre 8. Ahora sí, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Ahora sí. Entonces, 3 amperes es igual a B por 1 octavo menos un 24. Así que me da, ¿cuánto? 1 octavo menos un 24, 3 por 8, 24. 3. 1 sobre 12 ahí. 1 sobre 12. Sí, entonces te bien. quedan 24 volts, ¿no? 36. Perdón, 36. Exacto. Bien, entre 3 hacemos 1, no está tan mal, no estamos tan jodidos. Un poco de ayuda. Yo sí, sobre todo. Horrible con las cuentas. Bueno, menos mal, gracias, Eric, porque se dio cuenta de ese nodo, pero igual, digamos, sigue siendo, fíjense que si ustedes hacían nodos o hacían mallas, ¿cuántas mallas tienen ahí para hacer? Primero importante, darme cuenta, ¿cuántas mallas tengo y por qué? ¿Cómo era que hacía las mallas? Que yo me daba cuenta. 4 mallas tenés. ¿Cómo? 4 mallas tenés. No, sí, señor, 4 mallas. Sí. ¿Cómo te das cuenta? Para cubrir todos los cables del circuito. Pero o sea, ¿cómo hacías para darte cuenta cuando tenías la cantidad de mallas que tenías? La cantidad de cortes que vos hacías, para anular todos los circuitos, la cantidad de cortes que hacías. Entonces, si vos haces, no sé, un corte acá, un corte acá, un corte acá y un corte acá, queda anulado completamente el circuito. No tenés circulación de corriente en ninguna parte del circuito. Entonces, con eso sabías cuántas mallas, y si sabés cuántas mallas, sabés cuántos nodos tenés. La de nodo es más fácil, ¿no? Aunque acá puede haber alguno menos. ¿Cuántos nodos tengo? Acá tenés 3 nodos. 3 nodos, o sea, útiles, ¿cuántos? 2, porque puedes poner 0, 1. Uno lo puedo elegir yo. Uno lo puedo elegir yo, cualquiera. El que más me conviene acá, fíjate, es tan choto, pero bueno, no usaríamos esa palabra, a ver, que una palabra equivalente, digamos. Es tan perro este circuito que el nodo que te convendría anular es el del medio. ¿Sí? Este de acá, este nodo te convendría anular. Porque yo sé que uno piensa en anular el de abajo siempre, pero el de abajo no es el que más elementos le concurren más elementos a ese nodo
y entonces tenés que escribir menos ecuaciones de corriente, ¿sí? Le concurren más elementos a ese nodo, te conviene tomar que ese nodo es 0 y no el de abajo, ¿se entiende? Porque al de abajo le concurren 3, mientras que al de arriba le concurren 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Te conviene tomar el del medio de nodo, con lo cual te queda incómodo, ¿eh? Te va a quedar incómoda las ecuaciones de nodo. También la podrías tomar desde abajo, como sea, pero, digamos, se podría poner bastante complicado escribir las ecuaciones del nodo y Thevenin y Norton también. Háganlo por malla si quieren y fíjense a ver qué grado de complejidad tiene, pero yo sigo insistiendo en esto. Yo prefiero un ejercicio muy pensado a un ejercicio muy trabajado. Yo prefiero un proyecto muy pensado a un proyecto muy trabajado. Yo creo que el ingeniero debe trabajar con yo creo, pero no me crean a mí. Es una opinión esto que estoy dando, no es una afirmación de carácter general. Yo creo que si uno trabaja menos para obtener el mismo resultado que otro que trabajó más, el otro puede ser un trabajador heroico, pero no es tan bueno como el que hace menos trabajo para llegar al mismo resultado. ¿Se entiende? A mí me parece que la economía de energía propia, que la economía de desgaste, de trabajo y de todo lo demás, tiene que ser cuidada. A mí me parece que uno tiene que tratar de lograr el mejor resultado con la menor cantidad de trabajo posible. El mejor resultado posible con la menor cantidad de trabajo posible. No siempre sale así. Y no siempre en condiciones reales de desarrollo de un proyecto va a salir así. A mí mismo me ha pasado muchas veces que yo he llegado a terminar un proyecto y decir, pero qué boludón, que me pasé 3 semanas tratando de analizar esto cuando la respuesta era hacer esto y ya estaba. Pero bueno, cuando uno tiene un proyecto con la presión, con que le consultan, con que le dicen que averigüe costos, con todo lo que compone un proyecto, porque ojalá un proyecto fuera esto nada más, ojalá que fuera nada más que cálculo. Estaríamos de fiesta los ingenieros si fuera nada más que calcular, ¿sí? Un proyecto no es calcular, es diseñar, es ver si conseguís las cosas. A veces vos tenés un proyecto que lo diseñaste bárbaro y justo lo que vos necesitas no anda, o no se consigue, o no hay forma de que te lo traigan, lo que sea, ¿sí? A veces nos pasa todo. Bueno, seguimos. Hacemos otro ejercicio más o menos. Fíjense, una cuestión que quiero que vean. Esto es un ejercicio de continua. Esto no tendría por qué ser complicado, ¿sí? Tendría que ser un ejercicio que lo sacan de la galera, de una. Tendrían hasta, digamos, tiene que salir fácil. No son fáciles, ¿sí? Con nada se puede hacer un ejercicio complejo y conjugado, podríamos decir, con muy pocas cosas. Profe, una consulta. Sí, el ejercicio que mostró recién, ¿puede Sí. ser algo que entre, por ejemplo, en el parcial ahora que viene, o es más que nada apuntando a finales y...? Es más que nada apuntando a finales. Ok. Yo tengo esa búsqueda. Por ahí Nicolás difiere en eso de mi particular forma de ver la electrotecnia y me parece bien. Yo quiero que ustedes no tengan mi forma de ver las cosas, quiero que tengan un pantallazo general y después cada uno elige lo que le parece mejor para uno. No lo sé. No, pero estoy casi seguro que no. Este tipo de ejercicios no los encontrás en los libros, ¿sí? Este tipo de ejercicios no los encontrás en los libros. Y es mío, en general, ¿sí? A mí me gusta pensarlo mucho al ejercicio porque me gusta que los alumnos piensen mucho también. Yo creo que la distinción más importante que tenés que hacer vos, en formar a alguien es que le tenés que entrenar el pensamiento. No obligarlo por una sola vía. No quiero que pienses exactamente como yo, para nada. Mejor si pensás distinto que yo. Pero pensá mucho, evaluá.
tenés espíritu crítico, decís, no, esto no, lo primero que dije no. A mí me gusta cuando alguno dice, no, podemos hacer esto, no, si hacemos esto, tal cosa, listo, ya pensaste en el aire, en la primera largada que tenés, pensaste 2 veces. Y ya te corregiste sobre la marcha y ya encontraste una solución mejor sobre decirlo. Por eso yo insisto que los ejercicios más lindos son los que generan diferencia, no lo que, si yo a vos te tomo, en mi forma personal de ver las cosas, si yo a vos te tomo un ejercicio de 4 mallitas, las 4 mallas que se ven clarito dónde están y que no pasa ninguna, la fuente controlada por su controlada, ni nada por el estilo, lo sacá al toque. Va a tener la dificultad en resolver la matriz que se te va a generar, porque tendrá que ser 4x4 y si en alterna va a ser 4x4 en complejo. Pero no pensaste mucho, ¿está? Yo quiero que pienses mucho y ahí que veas que tu cabeza es capaz de encontrar soluciones a problemas. Cuando ustedes tengan un problema en sus casas, en su vida, creo yo, a ver, les doy una idea, pero no se queden con que no tiene solución. No, pónganse, che, ¿cuál sería la solución en este caso? ¿Cómo lo puedo encontrar? No lo busquen en YouTube. ¿Cómo lo puedo encontrar yo la solución? ¿Qué puedo hacer? Desarmen las cosas, agarren y pónganse a ver cómo otro ingeniero. A mí, por ejemplo, que yo en casa se rompe, no sé, la batidora, lo que sea. Yo me lo pongo, no por rata, no por ahorrarme el arreglo. Yo quiero ver lo que hizo el ingeniero que pensó en esa batidora. Yo quiero saber, porque el tipo es capaz de China o de Indonesia o de no sé dónde. Y quiero saber si yo soy capaz de pensar como él. Me interesa eso. Allá de que después lo arregle o no. Pero si consigo entender lo que hizo, tal vez llegue a la conclusión de que no, que mira, para arreglarlo te tenés que gastar más plata de la que vale comprarte uno nuevo. Bueno, listo, lo tiro. Ya está. Pero me saqué las ganas de ver cómo piensan otros ingenieros. Y aprendí de eso, seguro aprendí de eso, seguro. Si desarmo algo que hizo otro, digo, mirá, brillante, este tipo se dio cuenta de tal cosa. ¿Está? Desarmen cosas, hagan las pelotas, las cosas, no importa. Así aprenden. Rompan las cosas, ¿sí? Usted tiene, yo me acuerdo con Claudio Dimena, que era, fue director de departamento, el hijo Hernán, está con nosotros como profe, era mi profe, directo, pero con Claudio siempre decíamos, ojalá que se rompa tal cosa, así la podemos desarmar. Yo quiero ver qué es lo que tiene. Quiero mirar a ver cómo hizo el tipo para que ande tan bien esta soldadora, ponele, porque a veces tenías que diseñar un bobinado. ¿Cómo hizo este tipo para que le saliera de esa manera? Porque vos querías ver qué era lo que habían hecho. ¿Se entiende? Eso no, a veces somos tan ingenieros de papel, tan de calculín, que nos olvidamos de que podemos aprender de lo que hacen otros colegas. Y son colegas, no son, digamos, los ingenieros americanos, los japoneses, no son tanto mejores que nosotros, en general no son mucho mejores que nosotros. ¿Sí? Nosotros tenemos todas las características, pero podemos aprender de ellos. Ellos tienen a lo mejor una forma distinta de hacerlo, la podemos aprender. Desarmen las cosas, hagan las pelotas. No valen la pena, desarmen un bobinado, intenten hacer el bobinado ustedes. ¿Sí? A ver, con un método propio que ustedes diseñen, van a ver que más tarde o más temprano se van a dar cuenta que conviene hacerlo como lo hacen los otros, porque ellos ya lo probaron. Pero lo probaron, lo intentaron. Ustedes no se queden sin intentarlo, háganlo, inténtenlo. Bueno, vamos a hacer una cosa, porque nos quedan unos 10, 12 minutos. Les dejo este problemita, vamos a tratar de resolverlo después de la pausa, pero ahora vamos a hacer una pausa, les dejo que me digan, para que piensen ustedes y me digan cuánto vale I, la corriente esa que está ahí, esa porquería que está ahí, qué valor tiene, ¿sí? Y determinen la potencia que tiene, que aparece en la fuente de tensión y calculen las tensiones. No, es fácil esto, ya sé que lo vieron, pero quiero saber que lo incorporaron, ¿sí? Quiero saber que lo tienen en claro. Así que me dicen cuánto vale I a la vuelta y me dicen cuánto valen las tensiones de nodo B1 y B2 y la potencia que alimenta el generador de tensión. Volvemos en 10 minutitos. Dale, hacemos 10 minutos de pausa y volvemos a las 5 de la tarde. Dale, un poquito más. Perfecto.